Saludos amigos, vamos a demostrar hoy que uno puede saber qué es lo que ocurre cuando sabe cómo buscar. En un día cualquiera, como este 30 de septiembre de 2024, basta con buscar en el lugar adecuado e ir tirando con paciencia, investigando, ir tirando del hilo y uno acaba sacando las conclusiones adecuadas, con lo cual puede hacer una interpretación adecuada y deshacerse de la propaganda y también de esa dinámica futbolística de la política barata. Vamos directamente al meollo. Ahí tienen en pantalla lo que nos comparte Martianov. Martianov nos comparte el documento del proyecto por un nuevo siglo americano, estadounidense. Es una cosa que data de los años 90, cuando Bill Clinton estaba en el poder. Y los firmantes son lo que más llama la atención. Martianov destaca a Francis Fukuyama, el cual ha estado diciendo que Ucrania va a ganar la guerra a Rusia. Algunos quieren seguir creyendo que esto es lo que va a ocurrir, pero aquí Martianov nos muestra cuáles son las credenciales de Fukuyama. Y nosotros vamos a ir tirando del hilo, porque resulta que entre los firmantes aparecen otros personajes que han destacado a lo largo de estas ya décadas, como Robert Kagan o, sin ir más lejos, el que vamos a ver hoy, Elliot Abrams. Así que vámonos directamente. Aquí lo tienen. Esto es una noticia de abril de 2019. Abril de 2019. Elliot Abrams. Europa debe plantearse si quiere ser el patio de recreo de criminales venezolanos. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela mantiene que la opción militar sigue abierta y considera que España podría colaborar en la transición como destino de exiliados del régimen. Fíjense ustedes qué vueltas dan las cosas. Al final los exiliados fueron los de la oposición. Al menos uno de ellos, el principal de ellos, el supuesto ganador de las elecciones. Pero fíjense cómo todo estaba planificado de antemano. Y es un firmante del proyecto para el nuevo siglo estadounidense. Vamos a ver más cosas. Si seguimos, vemos que un medio estadounidense, el Democracy Now!, nos habla de este curioso personaje. Biden designa a Elliot Abrams, el mismo que firmaba en el año 98, esta noticia es del año 23, el mismo que firmaba aquel documento en el año 98, sigue en primera línea, aunque muchos no lo saben, no sospechan siquiera. Designa a Elliot Abrams, quien respaldó escuadrones de la muerte en Centroamérica y fue condenado por mentirle al Congreso para una comisión gubernamental. Es decir, en Estados Unidos, en Washington, lo mismo que en Hollywood, se cae hacia arriba. Es decir, cuanto más sucio esté uno, más y más sube, y más se mantiene en el candelero. Estas cosas son muy importantes para ir tratando de discernir los eventos y saber qué significan. Así que vamos a seguir viendo, porque hay más, hay mucho, mucho más. Esto es un artículo reciente, 17 de mayo de 2024, y se hablaba de una reunión de todas las derechas del mundo, especialmente europeas, esa nueva derecha que se nos está planteando, esos partidos, entre los que, por ejemplo, en España destaca Vox, pero también estaba Marine Le Pen, también estaba el flamante nuevo presidente argentino Milei, estaban, a través de videoconferencia, Orbán, estaba Meloni y otros personajes. Pero ¿qué nos interesa aquí? Nos interesa ese párrafo que ven ahí. El vínculo entre todas estas personalidades no es precisamente ideológico, sino financiero. ¿Recuerdan cuando en el vídeo que hicimos sobre Venezuela, en la entrevista a Ramsés nos hablaba de mafias financieras? Pues aquí lo tienen, en la red Voltaire. El vínculo es financiero. Ante la proximidad de las elecciones europeas, en aquel momento, ya saben, estaban próximas las elecciones europeas. ¿Quién financia la Convención Europa Viva 24? Es el straussiano, israelo-estadounidense Elliot Abrams, israelo-estadounidense, cofundador del Project for a New American Century, lo que acabamos de ver, el proyecto por un nuevo siglo estadounidense.
administrador de la National Endowment for Democracy, la infame NED, y presidente del Tikwa Fund. Y ya se sabe que el que paga manda. Y ahora cabe preguntarse, ¿pero qué manda? Entonces, si el que paga manda, necesitamos saber qué es lo que se manda, ¿no? ¿Qué es lo que se ordena? Y eso lo podemos ver si nos vamos más atrás en el tiempo. Hay que tener perspectiva, hay que tener memoria. Si a finales de los 90 este individuo firmaba para Clinton el proyecto para un nuevo siglo estadounidense, tan pronto como 2005 ya lo teníamos en primera línea de batalla, ya lo teníamos totalmente involucrado en lo que después iba a ir conformando paso a paso las realidades que tenemos ahora sobre la mesa. Fíjense, Elliot Abrams, el gladiador convertido a la política de Dios. Gladiador, fíjense, en Europa existía la Operación Gladio y curiosamente eligió este nombre este señor. Elliot Abrams, número 2 del Consejo Nacional de Seguridad, siempre ha sido, fíjense, en 2005 ocupaba el puesto número 2 del Consejo Nacional de Seguridad. Siempre ha sido un neoconservador. Fue apartado como resultado del Irán Gate, en el que se encontraba gravemente comprometido. Es decir, recuerden la cuestión del Irán-Contra. Se reubicó en un think tank, Centro de Estudio, Propaganda y Divulgación de Ideas Políticas. Han leído bien, Centro de Estudio, Propaganda y Divulgación de Ideas Políticas. Un think tank religioso donde ha desarrollado una extraña alianza con los integrismos judíos y cristianos. Con discreción vuelve a entrar en escena bajo la sombra de Condoleezza Rice para cerrar el frente palestino y preparar el ataque a Siria. Estamos hablando de 2005. Recuerden lo que hablamos ayer. Wesley Clark, como precisamente en esos años mostraba que desde el Pentágono le habían presentado un papel para destruir 7 estados en 5 años. Uno de esos estados era Siria. Como ven, las piezas encajan si uno sabe dónde buscar y cómo hacer el análisis. Condoleezza Rice la hemos analizado hace unos pocos días, compruébenlo si quieren. Sigue al pie del cañón y sigue vendiendo exactamente el mismo producto. De 1990 a 2001, Elliot Abrams ocupó funciones en diversos think tanks, primeramente en un instituto de futurología. Han leído bien, Instituto de Futurología, el Hudson Institute, en aquel momento presidido por Donald Rumsfeld, sí, el mismo Rumsfeld de la doctrina Rumsfeld-Zebrowski. Fíjense que al final es un club selecto, al final son menos individuos de los que se podría uno pensar. Y dirigido por su suegra, todo queda en casa, Mitch Dechter. Luego Abrams se une al Ethics and Public Policy Center, al que ya había pertenecido. Futurología, se dan cuenta de cómo aquí hace tiempo, compruébenlo si quieren, si nos siguen ya lo saben, aquí hace tiempo destacábamos que uno de los elementos característicos del proyecto moderno es su aspecto futurible, el futurismo. Es decir, la casualidad de la que hablábamos, la casualidad que no causalidad, evoluciona y dicha evolución de esa casualidad se verá en el futuro. Y tenemos que una de las piezas clave del mundo en el que vivimos ahora mismo, de esa hegemonía occidental estadounidense, una de sus piezas clave resulta que es futurólogo. Si queremos, entendemos. Fíjense, tomará su dirección y allí desarrollará la idea de que los derechos humanos deben convertirse en un instrumento diplomático que le permita a los Estados Unidos ejercer presiones sobre los demás estados. Preconiza en particular, estamos hablando de 2005, fíjense, 2005, casi 20 años. Preconiza en particular la instrumentación de los atentados a la libertad de religión y termina por lograr que la administración Clinton cree una comisión sobre la libertad de religión en el mundo, de la cual ocupa la presidencia en 1999. Las teorías de Abrams se discutieron poco en los Estados Unidos. Al inscribirse en una corriente mayoritaria, considera que la fe religiosa es la que fortalece el vínculo social, la libertad de conciencia y la laicidad que les conceden derechos ciudadanos atentan a su punto de vista contra la libertad de religión y contra toda la sociedad.
A las religiones les corresponde organizar el espacio público y al pueblo elegido mostrar la vía. Al pueblo elegido mostrar la vía. Europa debe plantearse si quiere ser el patio de recreo de criminales venezolanos. La vía, viva 24. Europa viva 24. Los elegidos muestran la vía. La vía es una nueva derecha. Una nueva derecha que además se quedaría encantada con si apareciese Trump como elegido. Entonces, en torno a estos rumores de la muerte de Netanyahu, supuestamente, cabe preguntarse si es una muerte simbólica o una muerte real. ¿Qué es lo que hace falta quitar de en medio para que se cumplan los planes? Esto hay que pensarlo. Y ahora, fíjense, estábamos viendo este artículo de 2005 y fíjense, en septiembre, 27 de septiembre de 2024, fíjense cómo el proyecto de alto al fuego en Líbano ¿es de Estados Unidos y Francia o es israelí? Ya habrán visto que el presidente iraní ha dicho que le han engañado. Le han engañado, pobrecito él, le han engañado porque le han dicho que si se hacía este alto el fuego, pues ya estaba todo bien, ya no pasaba nada, ya todo iba a ser felicidad. Solo tenía que prestarse a seguir la tendencia occidental y ya todo estaba bien. A ver, recuerden, Raisi murió en un extraño accidente. Y el elegido democráticamente es, o casualidad, muy favorable al entendimiento con Occidente. ¿De qué manera se quiere quitar de en medio a Irán? Se están utilizando todos los métodos. Se busca la forma. Entonces aquí leemos, bueno, leemos lo que ya sabemos, ¿no? Es importante recordar que durante las 5 semanas posteriores a la operación Al-Aqsa, el ejército de Israel cañoneó preventivamente el extremo sur del Líbano para evitar toda incursión del Hezbollah. Empezaron ellos preventivamente, a raíz del 7 de octubre. Pero ahora, ¿qué se nos está diciendo en todos lados? Se nos está diciendo que Israel está haciendo bien al matar a cientos de civiles y dejar a miles heridos, al descabezar a Hezbollah. Todo eso está muy bien porque Hezbollah empezó a hacer terrorismo sobre el norte de Israel. Pues ya lo están leyendo, no es así. Fue Israel precisamente quien preventivamente atacó el sur del Líbano. Hezbollah simplemente respondió y apoyó a los gazatíes, puesto que estaban siendo sometidos a un genocidio. Y fíjense en el pequeño párrafo final. Estas operaciones israelíes corresponden a una declaración en la que el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu reconoció el 23 de septiembre ante el Alto Tribunal de Israel que ha perdido frente al Hamás en la Franja de Gaza. Entonces, ¿Netanyahu está muerto en qué sentido? Fíjense, estamos hablando 23 de septiembre ante el Alto Tribunal de Israel. Reconoce que Hamás ha ganado o que ha perdido, Israel ha perdido frente a Hamás. Entonces las cosas se van entendiendo, ¿verdad? Esperamos que sí. Esperamos que se entiendan precisamente porque el análisis es serio. Y fíjense porque otros analistas siguen la misma línea. No es algo que nos hayamos inventado. Fíjense que empezamos esto citando a Martianov, que muy agudamente relacionó las últimas declaraciones de Francis Fukuyama con este documento, este proyecto para el nuevo siglo estadounidense. Y concluimos destacando el último artículo de Larry Johnson, en el que se ve cómo se está buscando precisamente eso que acabábamos de ver. Se está buscando explotar los mitos del terrorismo. No, es que lo que estamos haciendo en Gaza, que por cierto ya se ha declarado oficialmente que es genocidio a través de la ONU, ya ha superado el umbral del genocidio, pero lo que está pasando allí no pasa nada, está bien, está perfectamente bien, porque es que son terroristas, los gazatíes son terroristas. Y los libaneses también son terroristas.
Y los sirios también son terroristas, y los libios, y los sudaneses, y los somalíes. Todo ello coincide, mágicamente, fascinantemente, los yemeníes también, claro, con el mapa que precisamente Netanyahu presentaba allí en la ONU. Un mapa que deja la vía libre para hacer negocios, para hacer cosas. Todos son terroristas y todos forman parte de una lista que aparecía hace ya más de 20 años. Una sospechosa lista. Y todo ello vinculado a personajes que firmaban documentos estratégicos, vamos a llamarle así, para un nuevo siglo estadounidense, el siglo XXI. Entonces aquí lo tienen, léanlo. Larry Johnson demuestra que, por ejemplo, las muertes en un conflicto tan cruento, tan intenso como el de Ucrania, las muertes de civiles son, en comparación con las muertes de civiles en Gaza o ahora ya en el Líbano, insignificantes. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser posible que un conflicto de una intensidad comparable a la última guerra mundial arroje tan pocas bajas, mientras que una escaramuza en comparación, como lo ocurrido en Gaza o en el Líbano, que en comparación es una escaramuza, ¿cómo es posible que arroje tantísimas víctimas? ¿Quién es el terrorista aquí? ¿Cuál es el plan? ¿Qué papel juega? ¿Y cuál es la conexión religiosa? La conexión de derechas, entre comillas. ¿Cuál es la conexión ideológica? Estas son las cosas que son importantes. Las cosas que son importantes y que nos van a permitir entender el mundo en el que vivimos y hacia dónde se dirige todo esto. Entonces, Martyanov empezaba destacando ese documento y esas declaraciones de Francis Fukuyama, simplemente diciendo que no, Ucrania no va a ganar esta guerra. La OTAN no va a ganar esta guerra. Y aquí llevamos todo este tiempo diciendo lo mismo y diciendo que Israel no puede ganar esta guerra. No puede ganar una guerra en la que básicamente lo que hace es practicar este tipo de monstruosidades que, como se ve, no resultan. Al final deben acabar reconociendo que no han ganado en Gaza. Han conseguido hacer un exterminio que ya es catalogable como genocidio de manera oficial, según la ONU. Eso sí lo han conseguido, en eso sí son muy buenos, pero son muy malos en ganar guerras. Porque hacer un genocidio monstruoso no gana guerras. Si así fuera, la historia sería totalmente otra. Así que conviene tener la cabeza un poco fría y no dejarse llevar por las tendencias sentimentales muy poco inocentes que hacen o pretenden hacer un efecto psicológico masivo para que todo el mundo se eche las manos a la cabeza y se crea que todo ya está terminado y todo ya, vamos, lo único que queda es rendirse ante estos poderosos elegidos que deben marcar la vía. Todo esto es contra tradición y ya lo hemos explicado aquí muchas veces. En fin, no insistimos más. Esperamos que haya quedado un poco más claro este asunto. Lo dicho, lo dejamos ahí, venga. Suscríbanse, hagan me gusta, activen las notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual y aquí seguiremos un día más, como ven, dando buena cuenta de qué es lo que realmente pasa. Hay cosas que son muy espectaculares, otras se quedan más ocultas, pero como se ve, las conexiones están ahí y al final el análisis es acertado porque tiene en cuenta todos los factores. Esa es la buena geopolítica, ese es el buen análisis y eso es lo que hacemos aquí. Así que venga, un saludo muy grande y nos vemos en la próxima.